Ay, animes de romances. Tenemos los animes que te estresan porque las parejas no avanzan, los de hermanastros, entre otros. Pero hay una categoría especial para mí, los de pura dulzura. Son esos animes que, al terminar un episodio, te hacen sentir que necesitas una inyección de insulina por la cantidad de ternura que acabas de ver. No esperaba encontrar algo así en la temporada de verano 2024, pero me topé con Jiji Harem. Hasta ahora ha sido una experiencia repleta de dulzura, pero si ya me conocen, sabrán que soy un ferviente amante de ese tipo de animes. Soy Brando Martínez de Unichannel y hoy hablemos de Jiji Harem. La historia se centra en Eiji Kitahama, un estudiante de segundo año de secundaria que se une al club de teatro con el sueño de tener un harem como los de su manga favorito, Rin Nanakura. Una estudiante de primer año se encuentra enamorada de Eiji y prueba diferentes personajes en su presencia para conquistarlo. A medida que encarna diferentes roles, su amor por Eiji solo crece y la línea entre la realidad y la actuación comienza a desdibujarse. Rin se pregunta si alguna vez tendrá el valor de mostrarle a Eiji su verdadero yo. Chicos, la verdad es que la sinopsis de este anime es bastante sencilla, y eso es algo que me ha molestado un poco. Siendo honestos, nuestra protagonista Rin hasta ahora no ha mostrado una razón clara por el cual se enamoró del protagonista, quien curiosamente es interpretado por el seiyū de Bakugo. No quiero ser demasiado crítico, ya que sé que este no es un anime para analizar en profundidad, más bien es para disfrutar de la dulzura entre los dos protagonistas, pero me ha incomodado un poco que nunca se explique por qué Rin se enamora de él, o al menos de lo que llevamos del anime. Simplemente podríamos decir que fue amor a primera vista. Ignoren esta parte un poco porque seguramente es mi yo cinéfilo mamador saliendo a relucir en un video de un anime de romance. Los dos protagonistas son, por supuesto, las estrellas del anime. Es raro ver un romance donde ambas partes sean tan atractivas y divertidas de ver. Rin, con su enfoque cuestionable para coquetear, pero si una chica lo hiciera, me encantaría. Resulta sorprendentemente relatable y es un placer verla. Es simpática, rara, interesante, divertida de ver y no actúa como si su cerebro funcionara con una versión pirateada de Windows Vista. Los que tuvieron Windows Vista me van a comprender. El interés amoroso, Kitahama, también se disfruta. Es descarado, ruidoso y el payaso de la clase. Es raro, ya saben, tienes a ese chico raro en tu clase o el que era demasiado sociable. Es raro, pero es de una forma normal o algo más relatable. Algo que los protagonistas vacíos de los harem deberían aprender. A veces se tropieza, pero es amable y también es considerado. Además, no trata a las mujeres como si fueran una especie totalmente diferente. Diría que entre los protagonistas recientes, este es uno de los que tratan a las chicas o personajes femeninas de manera igualitaria. No se pone excesivamente nervioso frente a ellas, las trata de forma natural, como lo harías en la vida real. Esto me gustó mucho porque se aleja del típico tropo de los protagonistas super vírgenes en los que ni les pueden decir hola a las chicas, y eso es algo muy normal en los animes de harem o romances en general, y esto me gustó de este protagonista. Siendo honesto, fuera de los dos personajes principales, no hay mucho que destacar de los demás, ya que no hay muchos personajes secundarios. Como mencioné al principio de esta sección, los protagonistas son claramente las estrellas del programa. El gran trabajo de la seiyū Saori Hayami es notable. Su talento se refleja en todos los roles que interpretan el harem con Rin. Y bueno, en el caso es que Rin es una actriz extremadamente talentosa, capaz de imitar diversos tipos de personalidad para nuestro prota Eiji. Desde ser traviesa, tsundere, hasta el cool. Y también la kawaii o tierna. Su dedicación es admirable y debo decir que todas las personalidades que muestra Rin me encantan. Díganme, también se les antoja una waifu así, ¿no? No diría que es la mejor animación que existe, especialmente porque no solemos ser tan exigentes con un anime de romance, y menos con uno tan dulce como este. Sin embargo, puedo decir que el estudio Nomad se tomó muy en serio la adaptación del manga al anime. Las comparativas entre el manga y el anime muestran que el anime es casi una transcripción exacta de los diseños de personajes del manga, algo poco común pues en general en las adaptaciones de anime. Se mantuvieron bastante fieles con los diseños. Aunque a algunos no les gusta el diseño de personajes o el estilo de animación, y esto es porque es lo que he leído en muchos foros, a mí personalmente me resulta atractivo y diferente a los típicos diseños que vemos en este género. La protagonista Rin me parece muy linda. Su diseño, aunque sencillo, sigue un lema que yo uso bastante: menos es más.
y le sienta muy bien. En los últimos 3 episodios que han salido, noté una ligera disminución de calidad en la animación. Espero que el estudio Nomad no esté sufriendo con sus animadores o que estén teniendo problemas de producción, y espero y tengo fe de que esto se recupere en los próximos episodios o que se recuperen pronto. Aunque la animación no ha sido espectacular, es bastante adecuada para el tipo de anime que es y cumple bien con el objetivo, especialmente en los momentos más dulces, donde hace que los personajes se vean aún más encantadores. Me pareció un poco extraño que en varios episodios haya momentos con una fluidez de animación excepcional, aunque son casos bastante puntuales, pero sí me sorprendieron esos momentos. Pero a pesar de eso, quería destacar ese detalle. Hay momentos muy fluidos, pero son puntuales. En general, yo diría que cumplen con su propósito. Aunque la animación es algo limitada en ocasiones, los diseños son muy bonitos y le logran transmitir ese exceso de dulzura que, pues personalmente a mí al menos, me encanta, me gusta, me fascina. Onichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Lo primero que me vino a la mente al escuchar la banda sonora de Jiji Harem es que me recuerda mucho a las bandas sonoras de los animes de romances de mediado de los 2000 o 2010. Tiene un aire nostálgico que evoca a esos recuerdos de antaño que puedes tener de animes de esa época. Pero no puedo decir que la banda sonora destaque particularmente en este anime. Curiosamente, fue compuesta por Takeshi Watanabe, quien también trabajó en la música de animes como Shinigami Bo-chan, Romance que me falta ver, y To Love Ru. Aunque ya tiene una trayectoria en la industria el señor Watanabe, me cuesta resaltar algo más sobre su trabajo aquí, al menos en Jiji Harem, ya que siento que no sobresale mucho en este anime. Y hablando del opening, no es particularmente memorable y visualmente pues es sencillo, pero es bonito, algo que queda pues bien para este anime, ¿no? O sea, en general este anime es muy bonito. Por otro lado, el ending, que de hecho es interpretado por mi querida Saori Hayami, me gusta incluso más que el opening. Visualmente es mucho más atractivo, al menos para mí, mostrando paneles del manga que cobran vida con la animación, y la canción en sí se me hizo más disfrutable. Uno que quizás lo vuelva a escuchar después de que finalice el anime. En general, no puedo destacar mucho de la banda sonora, aunque tiene una que otra canción que me recuerda a esos animes de romance de hace unos años, lo cual me pone nostálgico y me hace sentir viejito. Pero fuera de eso, considero que la banda sonora es uno de los puntos más bajos de este anime. Cuando un harem evoluciona al punto de consistir en una sola chica, obtienes pseudo harem, así se llama el anime en inglés. Este anime es perfecto para aquellos que aman los harems llenos de chicas con diferentes personalidades, pero que simplemente no pueden decidir a quién idolatrar o simpiar. O tal vez solo quieras ver a dos adolescentes bien ajustados y de buen corazón, teniendo momentos románticos. Este anime es el equivalente a un dulce cubierto de azúcar en polvo. Cada parte de él es dulce y encantador. La colorida animación, la serena música de fondo y la manera en que los personajes interactúan. Simplemente todo es bonito. Desde el principio, la historia no tiene una trama central. Es más bien una compilación de sus dulces vidas diarias, que de hecho tengo entendido que el manga es así. Es más historias cortas, o como se le dice en inglés, historias gag. Entonces se siente un poco raro eso al adaptarse a un anime. Pero de nuevo, este anime no necesita una trama cuando es prácticamente una sobredosis visual de azúcar. Está diseñado para hacerte reír, saltar de alegría y sentir un ligero toque de envidia como un idiota, y logra hacerlo con éxito. Si estás buscando un romance con una sinopsis compleja o algo fuera de lo común, este anime probablemente no sea para ti. Pero si simplemente quieres disfrutar de dos personajes teniendo momentos súper dulces y encantadores, con el toque especial de que el harem es creado por la protagonista femenina y además con esa excelente interpretación de la seiyuu Saori Hayami, que no se note que soy sim de la seiyuu, entonces Jiji Harem es una gran opción para ti. Es perfecto para esas tardes en las que necesitas un poco de dulzura que la vida a veces te quita. Con este anime seguramente revitalizarás ese encanto.
aunque probablemente necesites una dosis de insulina después de ver algunos episodios. Al momento de grabar este video, la serie está a la mitad de su emisión y parece que nos van a mostrar la vida de la pareja después de la preparatoria. Esto sugiere que planean adaptar gran parte del manga o al menos lo más avanzado en el anime. Así que pronto veremos las travesías y aventuras de nuestros dos protagonistas en su vida adulta, y yo estaré encantado de disfrutarlo en el anime.